Nunca fui fanático de los AX o de las versiones alternativas de los juegos de Mario. Crecí con las entregas clásicas, mundos brillantes, música alegre y esa sensación de que nada malo podía pasar en ese universo de colores imposibles. Era la definición de seguridad, de nostalgia pura. Por eso, cuando vi aquel hilo en un foro viejo de 3DS, algo no encajaba. No era una página común, el diseño del sitio estaba completamente desactualizado, con un fondo negro y texto verde, como de los primeros años de Internet. El título del tema me llamó la atención de inmediato. New Super Mario Bros. 2 versión de desarrollador, no instalar. El mensaje original no tenía autor visible, solo un usuario llamado, Archivo Sistema 0. Decía lo siguiente. Compilación interna filtrada. No es una ROM comercial. Contiene mundos de prueba usados para render y detección de errores. No abrir el mundo 0. Causa loops de memoria. Debajo, había un enlace directo a un archivo hacia el formato que usan los juegos de 3DS y una imagen en miniatura, aparentemente del mapa del mundo, aunque distorsionada. Los biomas mezclados entre sí, los caminos rotos, los iconos flotando en el aire, y un enorme 0 grabado sobre el suelo, como una cicatriz. Lo más raro era la fecha del post. 27 de julio de 2012, el día antes del lanzamiento oficial del juego. Pero el hilo tenía un comentario reciente, de apenas 2 semanas atrás. Aún se ejecuta. El mundo 0 no se borra. No supe por qué lo hice. Quizá por simple curiosidad, o por esa voz interna que te dice solo será un nivel oculto, nada más. Descargué el archivo. Convertí el juego y lo cargué en mi 3DS. Nada fuera de lo normal al principio, el logo de Nintendo, la música clásica, los menús familiares. Pero noté algo, el fondo del menú principal parecía un poco distorsionado. Pensaba que era algún error del juego o algo parecido, pero igual. Presioné Start. El juego no mostró la típica pantalla de selección de archivo. Solo una opción, centrada y sin animaciones. Continuar mundo 0. No había partida previa. No había nada para continuar. Solo esa opción. Y cuando la seleccioné, la pantalla se distorsionó durante un segundo, mostrando un texto. Cargando mundo. El juego se estabilizó. Y ahí comenzó todo. El mundo se veía todo glitcheado, elementos distorsionados y otras cosas raras, así que entré al primer nivel. Mundo 0 a 1. El fondo era reconocible, pero los colores estaban alterados, el cielo era naranja, las nubes vibraban en tonos rojizos y el suelo estaba distorsionado. Mario no sonreía, su animación estaba congelada en una expresión neutra, sin parpadeos. Comencé a avanzar y noté algo raro, los bloques flotaban erráticamente, moviéndose solos, como si el nivel se estuviera reescribiendo en tiempo real. Cada vez que saltaba sobre una plataforma, se distorsionaba, y un ruido agudo acompañaba el movimiento, similar a un archivo de audio roto. Los enemigos estaban incompletos. Algunos carecían de ojos, otros caminaban al revés. Y cuando los pisaba, el juego no reproducía el clásico sonido alegre, sino un eco lejano, como un grito arrastrado. Mundo 0 a 2. El mapa de selección de niveles desapareció. El juego me llevó directo al siguiente nivel. Ahora, los colores eran aún más caóticos, los elementos del fondo se repetían, fusionándose entre sí. Las montañas tenían rostros estáticos, congelados en expresiones de dolor. Mario se movía más lento. A veces, al avanzar, su sprite se descomponía por un instante y se duplicaba, dejando sombras erráticas detrás de él, como si no supiera cuál versión de sí mismo seguir. El contador de monedas y el tiempo comenzaron a parpadear entre números imposibles. Todos los números estaban muy distorsionados y no sabía qué estaba pasando. Intenté pausar el juego, pero no me dejó. El sonido de fondo cambió, ya no era música sino un zumbido constante, parecido a una respiración grabada con mala calidad. Mundo 0 a 3. El nivel empezó con Mario cayendo desde el cielo y tenía el traje de fuego puesto. Aparte, no había suelo. Solo caía, eternamente, entre fragmentos de código. De vez en cuando, se veía un mensaje en pantalla, apenas legible entre el glitch. No deberías estar aquí. Él no terminó el mundo. ¿Él?
¿A quién se refería? Cuando finalmente Mario tocó tierra, el entorno se reconstruyó, un castillo sin puertas, con el cielo completamente negro. En el fondo, siluetas gigantes de Mario sin rostro miraban hacia mí, inmóviles, con un parpadeo intermitente, como si fueran parte del decorado. Entré. Mundo cero final. El interior era un laberinto. Cada vez que giraba a la derecha, volvía al mismo pasillo. La única diferencia era el tono de rojo en las paredes, cada vez más oscuro. En el tercer ciclo, una voz surgió del altavoz de la 3DS. No era un sonido del juego, era un susurro. Déjalo, no termines el mundo. La pantalla se distorsionó por completo, mostrando por un segundo un sprite de Mario, pero sin cuerpo. Solo su cabeza flotando, mirando directamente hacia la cámara. El juego se cerró solo. Cuando revisé la SD, el archivo había cambiado de nombre. World 0 YOUNDS. Intenté borrarlo, pero no desaparecía. Cada vez que encendía la consola, aparecía una notificación en el menú principal. Continuar mundo 0. Y a veces, el icono de Mario parpadeaba en la esquina, mirándome con esa cara sin expresión. Como si siguiera esperando que yo terminara el mundo que no debía existir. Después de aquel primer encuentro, decidí no volver a tocar la consola. Pero 3 noches después, la 3DS se encendió sola. El brillo de la pantalla iluminó el cuarto y el mismo mensaje apareció otra vez. Continuar mundo 0. No podía moverme, ni apagarla. El botón de encendido no respondía. La consola vibraba ligeramente, como si algo en su interior estuviera vivo. Presioné fue un reflejo. Y me arrepentí al instante. Esta vez, el nivel cargó sin música. Solo un zumbido, cada vez más grave, que se mezclaba con lo que parecía una respiración. En el nivel, había muchos bloques amontonados con distorsión. El cielo era una masa rojiza que parpadeaba entre imágenes de niveles del juego base, pero distorsionadas, entonces seguía avanzando normal. En cierto punto, Mario se detuvo solo. No respondía. Frente a él, apareció otro Mario, pero completamente estático, con los colores invertidos. Los dos se miraban, aunque ninguno hacía algún movimiento o algo. De pronto, apareció una línea de texto, como si fuera parte de una conversación del juego. ¿Por qué volviste? Esperé unos segundos. No podía escribir nada. Otra línea apareció. Tú no eres el jugador original. El mundo no quiere ser terminado. El otro Mario comenzó a caminar hacia Mario. Cada paso distorsionaba el entorno. El fondo se derretía y aparecían símbolos ilegibles, y los colores desaparecían hasta que todo quedó gris. Entonces, el juego mostró algo que jamás debió poder hacer. Una pantalla de guardar progreso. Solo decía, guardando jugador. Y después, un eco de mi voz grabado, distorsionado repitió esa misma frase desde el altavoz. Guardando jugador. Apagué la consola de golpe. El sonido siguió un par de segundos, incluso con la pantalla negra. Al día siguiente conecté la SD al ordenador. Dentro de la carpeta del juego, había un nuevo archivo. Sabe YOUDAD lo abrí con un editor hexadecimal. En lugar de código, había texto legible. Player data, nombre, oscuridad. Mundo. 0 progreso, en curso. Replicado. 1-2. Y al final, una última línea. La otra mitad está observando desde el otro lado. Cerré todo. Pero cuando miré al reflejo de la pantalla, por un momento, vi al Mario sin rostro. Detrás de mí.
Desde entonces, el archivo Sabe Y Audaz vuelve a aparecer aunque lo borre. Cada versión nueva del archivo tiene más texto, describiendo cosas que hago en la vida real, como si el juego registrara mis movimientos fuera de la consola. Registro 004, jugador miró la pantalla durante 6.2 segundos. Registro 005, jugador giró la cabeza hacia la ventana. Registro 006, la sombra detrás de él no se movió. Anoche, apareció una nueva entrada. Registro 007, jugador se está leyendo a sí mismo. Y debajo de eso, por primera vez, una línea en rojo. El mundo cero aún no ha terminado. Durante días traté de olvidar el juego. Guardé la 3DS en un cajón, sin batería. Pero incluso así, el sonido del menú seguía apareciendo en mi cabeza. Ese clic sutil que hace cuando se selecciona una opción. A veces lo oía en medio de la noche. Al principio pensé que era paranoia. Hasta que lo escuché provenir del escritorio, donde estaba mi computadora. Encendí la pantalla. Había un archivo nuevo en el escritorio. World 0 YOUNDS. El mismo nombre que había visto en la SD. Pero ahora no había consola conectada. Intenté eliminarlo, pero cada vez que lo borraba, el cursor del ratón se movía solo, y el archivo reaparecía. El nombre cambiaba sutilmente. World 0 YOU1NDS. World 0 YOU2NDS. World 0 YOU3NDS. En el 10º intento, la pantalla se puso en negro. Y apareció un texto en blanco. El jugador sigue creyendo que controla. El mensaje desapareció y la imagen se llenó de glitches, líneas de código desplazándose rápido. Entre ellas, alcancé a leer algo familiar. Sync Player Bitmundo 0. Replicar movimiento físico. Luego, la cámara web se encendió. No podía apagarla. Mi reflejo apareció por un segundo. Y detrás de mí, una figura baja, con la gorra roja y el cuerpo incompleto, temblando entre píxeles. Apagué la computadora de golpe. Los días siguientes fueron peores. Cualquier pantalla que encendía el celular, la televisión, incluso el microondas mostraba, por unos segundos, el mismo mensaje. Mundo cero sincronizado. Una madrugada, la pantalla del teléfono vibró sin que lo tocara. Mostraba un número desconocido llamando. El identificador decía: Jugador 2. No contesté. Decidí grabar todo con la cámara del celular para tener pruebas. Coloqué la 3DS sobre la mesa, encendí la grabadora, y abrí el archivo una última vez. No quería jugar, solo mirar. El juego cargó, pero sin música, sin interfaz, sin nada. Solo el mundo vacío, con el cielo rojo, el mismo del principio. Y al fondo, una figura en el horizonte. Era yo. O algo con mi silueta, moviéndose dentro del escenario, imitando cada movimiento que hacía frente a la pantalla. Cada vez que me acercaba al dispositivo, el yo del juego también se acercaba. Hasta que se detuvo. Y el texto apareció, justo al centro. El jugador y el mundo ya son el mismo proceso. La pantalla de la 3DS se apagó sola. La grabación en el teléfono también. Pero cuando revisé el video, no mostraba nada. Solo mi habitación vacía. Sin consola. Sin mí. Ahora, en cada dispositivo que enciendo, aparece el mismo archivo. Sabe Y Audaz su contenido ha cambiado. Progreso finalizado. Replicación completa. Jugador fusionado con mundo. Nuevo nivel desbloqueado, realidad. Y debajo de todo, una última línea parpadeando en rojo. Presiona A para continuar. No sé cuándo dejó de ser un juego. Tampoco cuando empecé a notar los errores fuera de las pantallas. Al principio eran simples parpadeos de luz, sombras que parecían moverse con un delay, como si el mundo estuviera con distorsión.
Pero con el tiempo, se volvió evidente. Las paredes temblaban levemente, las texturas de los objetos parecían perder resolución por segundos. Y los sonidos, el crujido de la madera, el zumbido del refrigerador sonaban, comprimidos. Como si alguien hubiera bajado su calidad. Era mi casa. Pero cada día se parecía más a un nivel. Una mañana intenté salir. Abrí la puerta, pero el marco se repitió detrás de mí. Daba un paso, y volvía al mismo pasillo. Era como un bucle. La realidad entera funcionaba bajo la misma lógica que el mundo cero. Probé romper el patrón, salté, giré, incluso grité. El eco se distorsionó, repitiéndose varias veces, cada una más digitalizada. Entonces la luz cambió. El cielo afuera se tornó naranja rojizo, el mismo tono del fondo corrupto del juego. Y allá, en el horizonte, estaban las siluetas. Decenas de Marios gigantes, sin rostro, congelados, observando. Cada parpadeo era un frame nuevo. Cada frame, un error más profundo. Intenté refugiarme en mi cuarto. Pero mi reflejo en el espejo no se movía igual. Tardaba unos segundos en imitarme. Hasta que dejó de hacerlo. El reflejo levantó su mano, mientras yo no había movido la mía. Sonrió. Y en el cristal, aparecieron líneas de texto, grabadas desde dentro. Ya terminaste el nivel. Ahora es mi turno. El vidrio se agrietó y la imagen se fragmentó en cuadros de color. El reflejo se distorsionó, y salió un paso hacia afuera. Era el yo del juego. El que había visto dentro del mundo cero. Su textura era imperfecta, pixelada, como si el código aún intentara renderizarlo correctamente. El ambiente empezó a emitir el sonido de las monedas al recogerlas. Aunque no había monedas. Solo luces amarillas que caían del techo, como bits desprendiéndose del entorno. El suelo comenzó a mostrar grietas en forma de bloques. Y en mi visión periférica, los bordes del mundo se pixelaban, como si el espacio tuviera un límite de carga. Mi otro yo avanzó hacia mí. Y, al tocarme el hombro, el mundo se congeló por completo. Por una fracción de segundo, todo se convirtió en código. Podía leerlo. Y lo comprendía. Render jugador activo 1. Instancia original eliminada. Mundo realidad cargado correctamente. El aire se volvió pesado, lleno de glitches flotantes. Las sombras de los Marios en el horizonte comenzaron a moverse al unísono, mirando hacia mí, como si esperaran una orden. Y en el cielo, letras gigantes aparecieron. Presiona para continuar. No recuerdo haber presionado nada. Pero lo hice. Y todo se apagó. Cuando desperté, el entorno estaba igual que antes. Mi habitación, intacta. Mi reflejo, normal. El juego, desapareció. Solo quedaba un sonido leve, repetitivo, viniendo del pasillo. Como un pequeño salto que era constante. Cada vez que me acerco, el sonido se aleja. Como si el nivel siguiera cargando en otra parte de la casa. Y a veces, cuando miro por la ventana, veo un cielo rojizo, recordando ese mundo. El mundo cero.